Pregunto, ¿usted compraría un libro si su pastor lo escribe? Porque estoy viendo que en las predicaciones es imposible que logre compartirlo todo. Vengo como raleando muchos detalles por los tiempos de los mensajes, por los tiempos que el oyente puede oír. Entonces vengo quitando muchas cosas de los contenidos en la predicación, pero sentimos qué importante sería que lo pueda tener en su mano y sentarse tranquilito y leerlo y subrayar y marcar y descubrir cuántas cosas hacen a su vida de fe. Así que no se deje impresionar cuando alguien habla de esa energía. Pregunte, ¿quién es la energía? Una energía que mueve el mundo. No, Dios no es una energía impersonal. Él es una persona. Ahora, que tiene potencia, sí. Es su poder el que mueve todas las cosas. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo habrás leído en la Biblia, ¿no? Él es el que sustenta todas las cosas. Así que Dios es el poder de Dios operando, pero no es impersonal. Cuando queda en forma impersonal se le puede atribuir a cualquiera. Y usted sabe quién es el usurpador que quiere robar la gloria. Entonces, por esto es importante entender que Dios no es una energía impersonal, no es un ser irracional, no es una figura literaria, todo esto que estábamos compartiendo recién. Y qué interesante es descubrir que Dios tiene autoconciencia de su propia existencia cuando le habló a Moisés y Moisés le dijo, está bien, yo ahora vuelvo y le digo a la gente que ¿quién me habló? ¿Quién sos? Y Dios le dijo, yo soy. Soy el que soy, alguien con identidad propia. Y lo que llama la atención que luego Jesús en su ministerio utilizó muchas veces el yo soy. Ahora lo recordará, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y el yo soy fue muy mencionado por Jesús como la identidad de la persona divina. Bienaventurado el que puede ir asimilando esto, que son verdades que las tomamos, quedan en nuestra memoria y pronto empiezan a obrar en nuestro espíritu. Pero quiero hablarle sobre la reconciliación con Dios, palabra que venimos compartiendo desde hace semanas y semanas y semanas. ¿Por qué hablar de la reconciliación con Dios? Pastor, ¿no tiene otro tema? Sí, tengo muchos otros, pero este no es un tema, esta es la verdad central de la relación entre Dios y las criaturas. Hay que reconciliarse con Dios, y una vez reconciliado con Dios, es algo que va a suceder cuando comprendes que estás reconciliado con Dios, te va a mover para reconciliar a otros. Te va a mover para reconciliar a otros. Como el náufrago que lo sacan del mar donde lo están mordiendo los tiburones y una vez que está en la cubierta del barco está desesperado por los otros que todavía están en el agua para sacarlo. Como el que está en un incendio y logra escapar del incendio y está desesperado porque hay más gente adentro del incendio para sacarlos a los demás. Hermanos, cuando comprendemos que Dios nos ha reconciliado con Él y todo lo que significa haber estado reconciliado con Dios, nos movemos por sí solos en hablar de Cristo, en hablar de la salvación. Así que cuando no nos movemos, de pronto hay una sola causa. No hemos entendido todavía que Dios nos ha reconciliado con Él. No lo hemos entendido. Porque la reconciliación es el ruego de Dios. Y me conmueve profundamente leer esto en Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas a causa de que Dios ha perdonado el pecado y ha limpiado la culpa y todos están viviendo una vida nueva. Y a esas personas a quien Dios redimió y salvó, les encomendó el ministerio de la reconciliación. Y es el ruego de Dios, y así lo describe Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro. Y yo puedo imaginar a cualquiera rogando, pero me conmueve profundamente que esa persona divina, soberana, omnipotente, tenga que decirnos a nosotros, muévanse por favor que quedan muchas vidas que redimir y salvar. Y no se lo encomendó a los ángeles, se lo encomendó a la iglesia. Así que la reconciliación, amados,
ha sido el ruego del Señor. Jesús tuvo como principal motivo en capítulo 17 de San Juan, hablando la necesidad de que los discípulos se reconcilien entre sí, que se reconcilien los creyentes. Así que la reconciliación, esa reconciliación con Dios es lo que produce esa poderosa unidad espiritual en los creyentes. No se trata simplemente de estar juntos, sino de estar unidos. Uno puede estar junto, bueno, está lloviendo, así que metámonos todos bajo el mismo techo, estamos juntos. Pero podría ser que estemos juntos y no estemos unidos. De hecho, hay personas que duermen en la misma cama y no están unidos. De hecho, hay personas que pertenecen a una misma empresa, visten un mismo uniforme, pero no están unidos. Hay una gran diferencia en estar juntos que estar unidos. Y lo que produce la unidad espiritual entre los creyentes es la convicción de haber sido reconciliados y da ese sentido de pertenencia. Y Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, lo que atan en la tierra se ata en el cielo. Mirá si es poderosa. Todo lo que pidan en mi nombre será hecho por mi Padre. Mirá si es poderosa la unidad de los creyentes. Y lo que produce la unidad de los creyentes es justamente la reconciliación. Así que hay poder en los creyentes que se unen para orar. Hay poder en los creyentes que se unen para adorar. Por esto, esta mañana lo que viniste a hacer a este lugar es hacer esta práctica de unirte con otros, desafiando el frío, unirte con otros para adorar al Señor, para creerle al Señor, para aprender del Señor, para crecer en fe. Mirá si hay poder en la unidad de los creyentes. Y la podemos acompañar a la misionera, a distancia, a través de los mares, lejos, en otro continente, pero en espíritu estamos unidos. La unidad de los creyentes va más allá de simplemente el encuentro físico o de vernos físicamente. Estamos unidos en el espíritu y eso se produce por la reconciliación con el Señor. Así que gloriosa mañana esta que Dios nos está regalando, es que la reconciliación con Dios fue la consigna dada a la iglesia. Un ministerio sin límites dado a los creyentes. Es que, como decía hace un momento, reconciliar con Dios a otras personas. Y si no estás reconciliado con Dios, te aseguro que no te vas a dedicar a reconciliar a nadie. Porque reconciliar a otro con Dios da trabajo. Reconciliar a otro con el Señor te va a agotar si vos no tenés esa vivencia espiritual, si no tenés esa fortaleza que viene del Señor. Te cansás enseguida. A la primer burla que alguien te haga, vas a querer mandarlo al infierno, no al cielo. Al primer rechazo que alguien te haga. Pero cuando estás reconciliado con el Señor, tenés la fuerza del cielo para insistir, para permanecer. Y cuando escuchás a los hermanos dar testimonio y pedirle perdón a quien lo ganó para Cristo, que se le burlaba, que lo ofendía, que se le reía, que cuántas cosas hizo para que parara y no pudo parar ese mensaje que le cambió la vida y lo salvó. Así que cuando estás reconciliado con el Señor vas a tener la fuerza para hacerlo. Amén. Por esto quiero estimular esa experiencia de reconciliación con Dios y la presencia de Dios en tu vida, porque justamente es la tarea, la consigna, la labor encomendada a la iglesia. Mire, qué lindo sería cuando nos convertimos, que el Señor nos lleve ya con Él. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo con tantas aflicciones, dificultades y problemas y dolores? ¿Por qué seguir estando? ¿Por qué? Pero hay una razón por la cual seguir estando aquí, que es para hacer luz. Ustedes son luz en medio de las tinieblas. La iglesia, el creyente, los convertidos. Por eso, un reconciliado tiene la facultad de reconciliar. Un reconciliado tiene esa facultad y tiene ese llamado y tiene esa consigna. ¡Amén! Gloria a Dios. Es que la reconciliación con Dios cambia todo. Cambia todo. No es una acción mágica, es una acción divina. La reconciliación cambia todo. En primer lugar, cambia nuestro estado espiritual. Y bien claro dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, viviendo con una mente carnal, con una mente materialista.
estábamos en desencuentro con Dios. Pero la reconciliación con Dios nos ha convertido en hijos suyos. Nos enseñó a amar a Dios, a amar al que nos amó siempre, aunque habíamos vivido dándole las espaldas. Cambia nuestra condición de ser un pecador que va rumbo al infierno, cambia nuestra condición para ser ahora un redimido que tiene esperanza de vida eterna y tiene a Cristo en su corazón. Mira cómo cambian las cosas. La reconciliación trae esos cambios. La reconciliación con Dios es la que te da la fuerza, el poder para romper las ataduras que te tuvieron atado toda la vida. Un hermano hizo un video cortito, yo no sé cuántos lo recibieron, cuando estaba predicando entusiasmado algunas semanas atrás, que no tenés por qué estar atado a todo lo que la historia te ató, a todo lo que en forma genérica, porque el mal se apoderó del mundo en forma genérica, y en muchos casos el mal lo recibimos en forma genética. Vino con la herencia, pero no tenés por qué estar atado a todo eso, porque en Cristo sos hecho nueva criatura. En el Señor, un convertido, un reconciliado con Dios, tiene el poder de ese cambio de vida y eso lo hace el Espíritu Santo. Y me encantaba escuchar un médico que estaba explicando algo que en tiempos pasados no se conocía esa verdad, pero hoy es lo que da, como diríamos, da la explicación de lo que sucede en un convertido. Las redes neuronales toman su tiempo en desarrollarse y el cambio de hábito, el cambio de ambiente, el cambio de contenido, el cambio de alimento espiritual hace que las nuevas redes neuronales que se van formando se formen bajo otro régimen, bajo otra estructura. No sé usar los términos profesionales que usan los profesionales porque no soy profesional, pero me encantó oírlos. Y uno de ellos decía, por más que vos vengas con la más perversa de las herencias, cuando te centrás en una verdad que te cambia la vida, todo el desarrollo dentro tuyo va cambiando. Y dije, qué glorioso, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor. Dios toma una vida y la transforma en todos los sentidos, espiritualmente y biológicamente. Por eso hay enfermedades que fueron la causa de muerte de muchísimos antepasados, pero ahí se terminó la historia. Hay nueva vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y hasta la ciencia lo puede comprobar. Esto sucede con los reconciliados con el Señor. Así que cuando te has reconciliado con Cristo vas a ser movido a una experiencia espiritual muy diferente y vas a rescatar a tantos otros de ser prisioneros de la herencia que traían. Pero sobre todo que cambia nuestro estado espiritual, que antes estábamos distantes con Dios y ahora somos uno con Dios. Y esto dice las Escrituras, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para quienes van tomando nota o luego lo toma de la grabación o del video, está en 1 Corintios 6, 17. Y me llamó la atención esta palabra que el apóstol Pablo da por gracia del Espíritu Santo, entre medio de qué contexto lo viene diciendo. Viene hablando de escapar de ámbitos de pecados, de pecados de carácter moral, de cómo uno está relacionado en ámbitos que le destruyen la vida, y allí mete este concepto, así como estás unido al mal, así como estás unido al pecado, si te unís al Señor, un espíritu sos con Él. ¡Guau! ¡Qué cambio! Impresionante. Impresionante. Entonces esta es la realidad que cambia en un reconciliado, cambia su estado espiritual de estar distante de Dios a estar unido, ligado al Señor. Qué lindo que estés ligado a Cristo. Qué lindo. Gloria al Señor. Amén. Y también cambia justamente esta verdad que estamos hablando y que estábamos tratando de ilustrar, es que vas a llegar a reconocer a Dios como persona divina. No será el qué sé yo. ¿Y qué es Dios? No sé. Muchos padres se encontraron ante la sorpresa cuando alguno de sus niños le preguntó, ¿y qué es Dios? No sé, hijo. Preguntale a la abuela. Vamos a la iglesia a ver si algún hermano te lo explica.
pero se te acabarán todas las dudas cuando vas experimentando la presencia del Señor y descubrirás que Él es una persona con todas las facultades y características que estábamos viendo recién en la pantalla. Tienes sentimiento, por eso cuando le adorás te sentís que Él te envuelve en su manto de gloria. Él responde a la adoración, Él responde a la fe. Sabe cuando le creen. Me emocionó días atrás leyendo las Escrituras y es el mismo apóstol el que dice, el que ama a Dios es conocido por Él. Y me trajo tanta alegría porque dije, Dios sabe que lo amo y ahora yo me entero que lo amo y que Él sabe que yo lo amo. ¿Me entendés esto? Esto no le pasa desapercibido a Dios. Como no le pasa desapercibido la incredulidad del que lo rechaza, tampoco le pasa desapercibido el amor de los que le creen. Y yo creo que estás esta mañana aquí porque le crees al Señor, ¿verdad? Así que quiero decirle que tu acción de fe, tu acto de adoración, tu esfuerzo de venir a la casa de Dios para adorarle no pasa desapercibido, los ojos divinos lo están viendo. Es más, las acciones de los creyentes, las actitudes de servicio, las acciones justas de los santos, dice el libro de Apocalipsis, son los hilos de la tela con los que se viste la novia de Cristo. La novia que está preparándose para el encuentro con el Señor, los hilos de esa tela gloriosa que tiene en su vestido son las acciones justas de los santos. No le pasa desapercibido al Señor tu servicio, tu pasión, tu amor, tu dedicación por Él. No le pasa desapercibido. Así que entre ese cambio que se produce a causa de la reconciliación, viene el conocer a Dios como persona. Y aunque tengas que trabajar en esto, mi pedido, no te olvides de esta verdad. En tu oración, unite al pastor y decir, Señor, yo quiero conocerte como persona. Y usted dirá, pero hermano, ¿cuántos años tiene de convertido? ¿Cuántos años tiene en el ministerio? ¿Cuántos años predicando? Y sí, cierto, pero me he dado cuenta que la grandeza de Dios todavía en mi mente no llegó a entenderla. Que todavía a mi espíritu le falta mucho comprender de la grandeza del Señor. Porque si lo infinito es grande, quiero decirte esta mañana que lo infinito fue creado por la mano divina. Lo infinito, incontrolable al hombre, está en la mano de Dios como quien tiene un juguete. Los océanos con lo grande que es y con todas las riquezas que tiene adentro y con todo el valor que tiene. La Biblia dice que está en la mano de Dios así como un juguete. Entonces empiezo a entender que la grandeza del Señor, aunque he cantado mi Dios es grande como nadie lo es, justamente ni la grandeza del mar pueden compararse a Él. Ahí está en el CD de Cantos de Amor, esa letra es de su pastor. Mi Dios es grande como nadie lo es, ni la grandeza del mar pueden compararse a Él. Se ve que el Espíritu Santo ya estaba empezando a abrirme los ojos sobre la grandeza de Dios. ¿Y por qué comprender la grandeza de Dios? Porque te va a cambiar la vida, te va a llenar de fe, te va a llenar de fuerza, vas a saber que el Todopoderoso está contigo en todo momento, tan cierto como el aire que respiras. ¿Te habías detenido alguna vez a preguntar de dónde sale el aire que todos respiramos? ¿Que con todo lo que la contamina no se agota? Con todo lo que la contamina no se agota, sigue habiendo aire para todos. ¿De dónde sale? Es el aliento de vida que Dios nos da. Así que empezamos a comprender que Dios es una persona divina y la verdad de la cual tenemos que ser reconciliados, o la situación por la que tenemos que ser reconciliados, es que la dignidad divina fue desafiada y fue ofendida en el Edén. De aquí la necesidad de la reconciliación. Dios fue desafiado y fue ofendido en el Edén. Y vos dirás, yo no estaba en el Edén. Es cierto, pasaron siglos, pero ese fue el mal que vino en forma genérica y el mal que heredamos en forma genética. Ahora te pregunto, ¿qué has hecho para cambiar aquella ofensa? ¿Qué has hecho para cambiar aquello que hizo Adán? Por esto la importancia del rendirnos a Cristo y reconciliarnos con Cristo, porque Él pagó el precio para esa reconciliación. ¿Me entiende, hermano?
¿Entiende? Ese precio de la reconciliación fue pagada por Cristo porque en el huerto Adán y Eva ofendieron la dignidad de Dios. Ahora voy a hacer una ilustración, permítame un poquito. Busco un actor que venga aquí conmigo, un actor voluntario, espontáneo. Alguien que se anime, alguien, mire. A ver quién tiene el coraje. Vení. Uno. Y necesito dos. Ahí está. ¿Dónde está el otro? Bienvenido. Vení. Ahí está. Joel es muy amigo de acá de mi hermano. Y conoce sus virtudes, conoce su capacidad, conoce su dignidad, ¿cierto? Ahora yo lo empiezo a ofender. Yo me dirijo a él agrediéndolo, ofendiéndolo, faltándole el respeto. ¿Qué debiera hacer Joel? ¿Sabés qué haría yo? Vení de este lado. Yo me metería en el medio y le diría, para, con mi amigo no te metas. Yo lo conozco que no es como vos decís. ¿Se entiende? Bueno, Adán le faltó el respeto a Dios. Y yo estoy esperando que vos y yo y todos nos metamos en el medio para decirle a los Adán de hoy que no es así como lo creen. Que Dios es bueno, que Él es poderoso, que Él es misericordioso, que Dios no es ese alguien contra quien todo el mundo se da la libertad de cerrar su puño y de blasfemarlo. Es más, para muchísima gente Dios es el primer culpable y es el último remedio. Es el primero al que lo culpan por todo, pero es el último remedio al que recurren cuando ya no le queda más nada. Dice el pastor Dante Gebel, en un avión que se está por caer no quedan ateos en pie. El último remedio. Así que alguien que conoce a quién tiene que defender se para en el medio y dice, para. Yo te voy a decir que no es así, ¿verdad? Ahora, Dios viene y planta a Adán en el huerto y te pregunto, ¿qué necesidad tenía Adán? ¿Qué necesidad? Ninguna. Cuando no se halló ayuda idónea para él, Dios creó su esposa y le dio una esposa. Y puso todo bajo su gobierno y le dijo, mira, disfrutá de todas las plantas, de los seres, de los animalitos, disfrutá, hacete ricos asados si fuera argentino Adán. ¿Qué necesidad tenía Adán? ¿Y por qué tuvo que quererle a la serpiente? ¿Y por qué tuvo que hacerle caso a la serpiente? ¿No es ofenderlo? ¿A quien le dio la vida? ¿A quien le dio el alimento? ¿A quien le dio la compañera? ¿A quien le dio todo? Y le dio su imagen y su semejanza. ¿No significa eso que lo ofendió? Gracias actores. Ofendió la dignidad de Dios. Por esto la restauración en Cristo, por eso el precio pagado en la cruz. Cuando el hombre y la mujer ofenden la dignidad de Dios, se dan cuenta que están desnudos. Y no tienen mejor ocurrencia que usar hojas de higuera. Si hay cosa que raspa. ¿Conoce usted? No había talco en ese momento para las paspaduras. Y cuando Dios lo llama, Adán se esconde y le dice, porque me di cuenta que estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo? Ahora, ¿lo deja Dios desnudo? No. Para cubrirlo con pieles de animal, que se entiende que fue un cordero, de donde sacó la piel. ¿Qué tuvo que pasarle al cordero? Dios tuvo que matar un animal, quitarle la piel para cubrir al hombre. ¿Entiende ahora por qué a Jesús se lo llama el Cordero de Dios? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué a Jesús, aún en Apocalipsis, se lo menciona como el Cordero? Porque fue el que tuvo que morir para cubrir nuestros pecados. El que tuvo que entregarse en la cruz para cubrir nuestra desnudez. Y fue el que nos dio las más claras explicaciones de la persona divina del Padre. Aunque muchos profetas a través del tiempo intentaron explicarlo,
pero nadie como Jesús nos habló del Padre. Y en sus enseñanzas y en sus explicaciones y en sus parábolas y en su ejemplo, Él estuvo enseñándonos del Padre aún en el momento que iba a ser crucificado. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no es mi voluntad lo que vale, sino tu voluntad. En todo sentido Jesús nos enseñó. ¿Qué hizo? Se puso entre medio de los que agredían a Dios y se puso en medio y nos empezó a decir, Dios no es como vos crees. El Padre no es como vos te imaginás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Con cuánto amor Dios nos amó y no hubo nadie que nos lo explicara como lo hizo Jesús. Todas estas cosas son las que cambian. Ahora, hermanos, esas características, esa dignidad, esas facultades, Dios las puso en el ser humano. Y cuando no comprendemos la dignidad divina, no vamos a entender tampoco la dignidad humana. Por esto, cuando uno se convierte al Señor y empieza a respetar y amar a Dios, por lógica consecuencia comienza a amar a sus prójimos. Y son los dos mandamientos que Jesús dijo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero amar a Dios trae por consecuencia que ames a tu prójimo. Esto sucede en la reconciliación con el Señor. Esas características son restauradas por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esto estás acá esta mañana. Y aunque luchaste con el frío, pero no quería que estuvieras esta mañana en este lugar sin una palabra de alimento, de reflexión, que profundizara tu fe, porque Dios es Dios. Y esto es lo que nos dice Steve Green en la canción. Dios, tan solo Dios. Y quisiera que comprendas que no estamos hablando de un ser impersonal, de una energía impersonal, no estamos hablando del universo, del infinito, del cosmos. Si alguien te habla todo eso, decirle qué bárbaro, pero yo conozco al que lo creó. El sol, las estrellas, los astros, qué bárbaro, qué grande que son, pero yo adoro al que creó todo eso. La inmensidad del mar con los corales y todas las riquezas que hay allí, es cierto, pero yo adoro al que creó todo eso. ¿Entendés la diferencia? Y voy a cerrar diciendo esto mientras la canción está comenzando. Que lo infinito no es eterno. Cuando leo la Biblia encuentro que lo infinito tiene marcado su fin. El único eterno es el Creador. Y esa es la persona divina en quien creíste.